por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré. Porque hablamos acerca del divorcio, porque estamos en una realidad social en la que las personas se suelen casar, pero muchas veces los matrimonios no perduran. Y queremos saber qué es lo que la Biblia dice respecto a esto, lo que es el divorcio. Queremos enfatizar también, hermanos, de que el matrimonio es mucho más que una ceremonia. El matrimonio es un pacto con Dios y es un pacto con la persona con la cual uno se está casando. Como les decía, vivimos en un mundo que no es perfecto. Un mundo en el cual hay personas separadas, hay personas que están ya divorciadas, hay personas que están juntadas y hay personas que están rejuntadas. En realidad, en la sociedad misma encontramos, hermanos, una mezcolanza, una variedad de cosas, una variedad de casos en el aspecto matrimonial. Tú vas a encontrar en tu camino a personas que están en una situación civil muy difícil, o personas que ya se han separado o han tenido 2, 3 esposas y la que tiene es nuevecita. O sea, y encontramos una serie de cosas allí. Por ejemplo, una pregunta ¿es el matrimonio, es el divorcio un pecado imperdonable? Otra pregunta que nos hacemos es, si una persona actualmente está viviendo en convivencia, ¿debe separarse para ser salva? Si tienen años conviviendo, ¿deben de separarse para que ellos finalmente sean salvos? ¿Puede bautizarse una persona que está separada? Si un cristiano ha sido abandonado, sea por su esposo o por su esposa, y este ya hizo otra familia, ¿puede el cristiano abandonado reempezar una nueva vida con un nuevo matrimonio? Esas son preguntas que la palabra de Dios tiene que resolver. No se trata, hermanos, únicamente de leer un verso bíblico y hacer de ese verso una doctrina, sino que es necesario leer diversos versos bíblicos que hablan de este tema, porque nos dan mayor amplitud respecto a lo que Dios quiere enseñar respecto al divorcio. Hace unos 19 años, hermanos, un hombre dijo esto, en su testimonio decía: yo me casé hace 19 años y me casé con una vecina, decía, pero nos fue muy mal, solamente duramos 2 años casados y nos separamos. Han pasado los años, yo he conocido a una nueva mujer, ya es mi esposa, y con la cual tengo un hijo. Y este hombre decía: realmente nosotros nos sentimos felices, ya hemos madurado, ahora estamos muy contentos, pero junto con mi esposa y mi hijo pequeño hemos ido a la iglesia, hemos estado 3 meses en la iglesia, hasta que un día se acercó el pastor y nos preguntó respecto de dónde venimos, etcétera, y nos preguntó nuestro estado civil, nuestra condición civil. Y este hombre recién convertido a Cristo le dice: pastor, ella es mi segunda esposa, porque yo ya me separé de una primera esposa hace unos 19 años. Y el pastor le dice: hermano, ustedes tienen que separarse, porque si ustedes quieren ser salvos, ustedes tienen que separarse. Y tú, hombre, tienes que orar para volver con tu anterior esposa. Tienes que dejar a tu esposa actual para volver con tu esposa anterior, o esperar que tu esposa muera para que recién puedas juntarte con esta mujer. Y esta pareja salió muy herida. Y cuando hermanos fueron a visitarlo, fueron a predicarle nuevamente a su casa de otra congregación, este hermano muy triste les recibió en su casa y les dijo: hermanos,
yo quisiera con mi familia congregar, quisiera que mi hijo crezca en un ambiente cristiano, pero lastimosamente la Biblia dice que yo y mi esposa y mi hijo no podemos ser salvos. ¿Qué es lo que las iglesias o qué es lo que nosotros predicamos? ¿Es eso el consejo de Dios? ¿Es eso lo que enseña Dios, lo que enseñó Jesús? Que para ser salvos tenemos que ser pulcros, tenemos que ser santos, que tenemos que venir sin heridas, sin errores en la vida para poder ser salvos. Es que la salvación solamente es para los limpios. Hace poco escuchaba en la televisión y llamó a un programa a un pastor. Igual llamó a una hermana y dijo: pastor, yo no soy casada, pero mi esposo ha sido casado y prácticamente ya no vive con su esposa. Tiene 3 años de separación, ya no tiene nada que ver. Y yo estoy saliendo con este hombre, y él está en un proceso de divorcio. En 1 o 2 meses ya se divorcia. Y pregunta: yo pasando esos 2 meses, quizás unos 6 meses más, ¿yo podré casarme con este hombre con el que estoy saliendo? Y el pastor le dice: no, es imposible. Porque este hombre tiene que orar para reconciliarse con su anterior esposa. Ahora, tiene apariencia de piedad los consejos. Pero lo malo, hermanos, es que cuando agarramos un solo verso de la Biblia y hacemos una doctrina, muchas veces nos convertimos, hermanos, en destructores de familias. Y es más, podríamos estar nosotros anunciando un evangelio diferente. Es decir, no un evangelio que trajo Jesús, sino un evangelio como yo lo entiendo. Y eso es obviamente peor. Amén. Entonces yo quiero que usted pueda en esta noche prestar atención. Voy a llevarlos por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en los versos claves que hablan acerca del divorcio. Y quiero que usted pueda razonar. Y hay una cosa, para entender las doctrinas que son un poco complicadas en la Biblia, usted tiene que ir a la palabra de Dios sin preconceptos. Es decir, tiene que ir sin querer encontrar un verso que apoye lo que usted cree, sino que cuando usted vaya a la Biblia diga: Señor, háblame. O sea, yo hasta ahora estoy creyendo esto, pero dime todo el concepto, háblame de todo el concepto para yo poder entender, porque de repente yo estoy creyendo mal. Y no solamente en el caso del divorcio, hermanos, dentro del ambiente cristiano, el círculo cristiano evangélico, usted encontrará que somos muy distintos a muchas otras iglesias. Hay iglesias, hermanos, que son muy distintas en muchos sentidos. Y muchas veces nosotros decimos: no, ellos están mal, ellos no van a ir al reino de los cielos, ellos son tal por cual, no van a ser salvos, porque nos basamos en un concepto o en algo que nosotros estamos creyendo. Entonces usted tiene que ir a la palabra de Dios para tratar de encontrar allí todo el concepto, o como el apóstol Pablo decía, todo el consejo de Dios. Amén. Entonces, dentro del círculo cristiano evangélico, les digo, hay 4 posiciones respecto al divorcio. Número 1, hay aquellos que dicen: divorcios no hay. Es decir, no hay. Imposible. No debe de haber divorcios. Eso es lo que cree un grupo de iglesias fundamentalistas, que dicen: jamás vamos a permitir el divorcio. Hay otro grupo que cree lo siguiente y dicen: solo admitimos el divorcio si es que hay adulterio. Y hay otro grupo de cristianos, de iglesias, que dicen: no, lo que nosotros permitimos es si el divorcio, si hay adulterio, si hay violencia.
Y hay otros que son de repente más liberales que dicen, hay divorcio por cualquier cosa. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Porque eso es lo importante. Bien, quiero que abra su Biblia en Deuteronomio 24, verso 1. Y por favor, apúntelo, no solamente apunte versos, apunte conceptos que de repente usted va a escuchar. Apunte de repente aquellas cosas que va a captar usted. Y yo lo animo a usted, miren hermanos, yo le animo a usted que usted no se cierre en algo, sino usted estúdielo. Usted medítelo. Usted estúdielo en su amplitud, buscando información. Pero no se basen en un solo verso bíblico. Estudien los amplios y los diversos versos que hablan acerca del divorcio. Amén. Entonces, hasta ahora, hasta este momento, ¿qué estás creyendo tú del divorcio? ¿Es permitido en la iglesia, sí o no? El divorcio, por eso yo le decía, no tengamos preconceptos. Seamos amplios para estudiar la palabra de Dios. Bien, Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Voy a leer este verso. Bien, quiero que usted me siga. ¿Sí lo quiere? Bien, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá, ¿qué cosa dice? Carta de divorcio. Estamos hablando de la ley de Moisés, que era bien estricta. Entonces dice, si haya alguna cosa indecente en su esposa, debe de darle ¿qué? Carta de divorcio. Luego dice, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Verso 2. Y salida de su casa podrá ir. ¿Y qué dice? La mujer divorciada se va y luego dice, ¿podrá qué cosa? Podrá casarse. Estamos hablando de la ley más estricta de la Biblia, o sea, la ley de Moisés. Esa era una ley como una espada en realidad. Ahora dice el verso 3, pero si la aborreciere este último, es decir, el segundo esposo de esta mujer, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este es el texto al que se refieren, hermanos, los fariseos cuando le preguntan a Jesús respecto al divorcio, y eso vamos a ir ya luego. Pero ahorita estamos en este pasaje clave del Antiguo Testamento que habla acerca del divorcio. Lo primero que debemos de notar es esto, que en la ley de Moisés no se prohibía el divorcio, ¿sí o no? ¿Lo hemos leído? A ver, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Para poder avanzar, la ley de Moisés no prohibía el divorcio, ¿cierto o no cierto? ¿O estamos hablando de una Biblia distinta? ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces, la ley de Moisés no prohibía el divorcio, tampoco lo castigaba. No era considerado un pecado tampoco. Más bien, la ley de Moisés reconoce que en algunos casos
lastimosamente, el hombre y la mujer tienen que separarse. ¿Es el deseo de Dios? No. Dios no ama la desunión, el divorcio, la separación. Pero quiero que entiendan esto. Dios tiene un ideal, algo perfecto, y lo perfecto de Él siempre es la unidad. Entonces Dios dice, lo perfecto de Dios, quiero que me entiendan esto en este concepto, antes de poder avanzar. Lo perfecto de Dios es no al divorcio, eso es lo perfecto de Dios. Pero usted habrá leído Mateo 5:48 que dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿cierto? ¿Ha leído eso? Dice que nosotros seamos perfectos como ¿quién? Como nuestro Dios. Ahora, la pregunta, ¿cuántos somos perfectos? ¿Cuántos somos perfectos aquí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que cerrar la Biblia, hermanos, y vámonos. ¿Por qué? Porque si no somos perfectos no tenemos oportunidad. Así pasa con el matrimonio. Dios dice, es decir, Dios no puede decirte, por ejemplo, está bien que tengas alguna fallas. O está bien que de repente al día tengas algún arranque de ira. La cuestión es que al final del día tú me pidas perdón. O sea, Dios no puede decir eso porque Dios habla desde su condición de perfección. Entonces Él siempre va a decir, por ejemplo, hay un verso bíblico que dice, no pequéis. Eso es un mandato. Ahora, hermanos, ¿cuántos no pecamos? ¿Cuántos no pecamos? Entonces cuando nos encontramos con un verso así que dice, no pequéis, Señor, ya no tengo oportunidad. Porque Dios habla desde lo perfecto. El matrimonio es así. Dios dice, hijo, para mí lo perfecto es no separación, no divorcio, pero hay una cosa. Dios se tiene que encontrar con hombres y mujeres que no somos perfectos. Entonces, ¿qué hizo Dios con la raza imperfecta? ¿Los dejó allí nada más? No, Él proveyó de una solución. ¿Y cuál fue esa solución? Jesucristo. ¿Amén? Entonces nosotros los imperfectos podemos acercarnos al Padre por medio de ¿quién? Del perfecto, de Cristo, de Jesús. Ahora, vayamos a Deuteronomio 24, el pasaje que hemos estado leyendo. Miren el texto, hermanos, que hemos leído. No señala al divorcio como un pecado, no lo señala como un pecado, no lo condena tampoco, aún estando en una ley tan estricta como la ley de Moisés. Sin embargo, hermanos, en las iglesias así, estas iglesias fundamentalistas que negro es negro y blanco es blanco, ¿cuántos no son condenados lastimosamente? Ahora quiero que se fijen esto. El verso que hemos leído no nos dice, ahora miren esto, ese verso que hemos leído dice, si el hombre encuentra en su esposa algo indecente, entonces sí se puede divorciar. Ahora, ¿qué le viene a usted cuando lee esto? Si el hombre encuentra en la esposa algo indecente, ¿qué le viene a la mente a usted? ¿A qué lo llaman indecente? ¿Sexo prematrimonial? ¿Le viene solamente? Puede ser. ¿Adulterio? Miren una cosa, no es eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, en el capítulo de Deuteronomio 22, verso 20, si a la chica le encuentran, hermanos, que ya tuvo antes una relación prematrimonial, eso no es causa de divorcio. ¿Saben por qué? Porque la ley decía esto: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. ¿Y qué cosa harán con esta muchacha?
apedrearán. Así era de estricta la ley de Moisés. Entonces el muchacho iba contento al matrimonio. Y quieres aceptar a tu esposa, sí, contento, se van a la noche nupcial y al día siguiente era que el hombre tenía que revisar las sábanas y encontrar sangre. Eso era símbolo de que su esposa era virgen, ya lo vimos la semana pasada. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hombre no encuentra nada, el hombre sorpresa, el hombre se pone furioso y dice, oye, tú me dijiste que eras virgen. Entonces la ley dice, te voy a llevar a tus padres te van a llevar a la autoridad y las autoridades te van a hacer que te apedreen. Entonces, el divorcio en el Antiguo Testamento, las relaciones prematrimoniales no eran una causa para el divorcio, porque la relación prematrimonial se castigaba ¿con qué? Con muerte. Y de repente alguien dirá, si no es eso, entonces es el adulterio. Pero tampoco. ¿Por qué? Porque la palabra dice, cuando hallares a un hombre o una mujer en adulterio, los dos serán sacados de la ciudad. ¿Y qué pasará con ellos? Los apedrearán hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice, si hallan alguna cosa indecente en la mujer, hermano, eso muchos estudiosos han tratado de ver a qué se refería. No hay un consenso respecto a qué se refería, pero lo que sí es claro, que la relación prematrimonial o el adulterio no era la causa del divorcio, porque eso se castigaba con la muerte. El texto más bien que hemos leído nos señala a nosotros cuáles son los pasos para divorciarse. Ojo, hermanos, por favor, ya estamos avanzando el divorcio según la ley. Hermanos, miren, yo les hago mención de esto porque la ley de Moisés era bien estricta. Pero sin embargo en la ley de Moisés el divorcio no era pecado. Lo han visto, ¿cierto? Lo hemos visto. Es más, dice, el hombre dele carta de divorcio. No era pecado. Pero más bien lo que sí enseña este verso es cómo se procede para divorciarse. Y lo que vemos allí es que el hombre tiene que entregarle una carta de divorcio. Lo siguiente es que tiene que entregarle en su mano. Luego tiene que despedirla de su casa. Y una vez que esta mujer sale de su casa, miren, hermanos, que una vez que sale de su casa, dice, esta mujer puede contraer matrimonio aparte, ¿sí o no? Ya se divorciaron. La mujer sale de la casa con su carta de divorcio. Y la carta de divorcio decía, esta mujer ya es libre, es decir, no tiene ninguna relación ya matrimonial con este hombre. Entonces esta mujer era considerada libre. Ahora, siendo libre, según la Biblia, podía... ¿Según la Biblia? Sí. Qué distinto es a lo que se oye hoy en muchos lugares. Cuando una mujer después de divorciada se casa con otro, entonces se casa con otro y para mala suerte su segundo esposo muere. El primer esposo, dice la Biblia, no puede decir, ay, me equivoqué, tanto me gustaba, tanto la amo, así que, oye, ¿quieres volver a mi casa conmigo? ¿Nos casamos de nuevo? Miren esto, ¿nos casamos de nuevo? ¿Y qué dice la Biblia? No. Y hoy día, ¿qué le dicen los pastores a veces? ¿Han escuchado? Hermano, tienes que orar, tienes que volver con tu esposa. Pero pastor, estamos ya separados ¿cuántos años? Además ella ya tiene otra familia, yo ya tengo otra familia, y usted me pide que yo vuelva, o sea, con mi esposa. O sea, si el Antiguo Testamento dice, no vuelvas con tu primer esposo. ¿Por qué? Porque ya está envilecida, dice, o no dice. Entonces, el Antiguo Testamento reglamenta el divorcio diciendo, el hombre que se divorcia de su esposa ya no la puede volver a tomar, así sea una viuda, ya no la puede. ¿Por qué? Porque ya eso es una vileza y según la Biblia
eso es una abominación. ¿Sí lo entendemos hasta ahí? ¿Saben, hermanos, por qué vemos esto? Porque yo crecí también escuchando no al divorcio, pero yo me encontraba también con casos así. Yo decía, ¿cómo le vamos a hablar a las personas? O sea, viene alguien y le voy a decir, tienes que orar, ayunar para que tu esposa vuelva contigo. O sea, tengo que romper un hogar acá y para que se rompa otro hogar. O sea, Dios es un rompedor de hogares total. Una cosa, hermanos, un huevo frito ya no se puede desfreír. Así, el apóstol Pablo, luego vamos a ver lo que dice, por eso estamos yendo poco a poco. Quiero que vayan a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Vamos a ver el verso 1. Este texto nos habla también acerca de el divorcio, y es bien duro. Dice, el Señor dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella, al separarse de él, se casa con otro hombre, el primero no volverá a unirse con ella. Eso sería una grave ofensa al país. Sin embargo, tú, Israel, te has prostituido con muchos amantes y ahora quieres volver a mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Contrariamente a lo que se enseña hoy, Dios decía que una vez la mujer es repudiada, ya no puede rehacer su matrimonio. Dios nunca apoya el divorcio porque eso duele el corazón, pero lo permite. Moisés, ¿acaso él se puso en contra de Dios? Porque la Biblia dice que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón de los hombres, ¿cierto? ¿Acaso Moisés se opuso a Dios? ¿Acaso Moisés no sabía lo que Dios unió no lo separa el hombre? Moisés sabía. Este verso de Jeremías 3, verso 1, nos enseña, hermanos, que una mujer que ha sido divorciada no puede volver a su primer matrimonio. ¿Amén? Entonces, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés no prohíbe el divorcio. Más bien vemos que lo está reglamentando, es decir, no se van a divorciar por cualquier cosa, dice, solo por cosas indecentes. Quiero que abra Malaquías capítulo 2, verso 10. Dice, ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de un Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. La palabra repudio es divorcio.
Miren esto, Dios aborrece, ¿qué cosa? Dios aborrece el repudio o el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, cuando nosotros vemos este verso 16, leemos y dice, Dios aborrece el divorcio. Entonces, si Dios aborrece el divorcio, ¿por qué lo permite? ¿Saben, hermanos, este texto, cuando leemos solamente el verso 16, podemos caer en un error? Porque si leemos solamente el verso 16, por eso en la Biblia, un texto es un pretexto para hacer una falsa doctrina. Por eso, hermanos, en hermenéutica, cuando uno estudia la Biblia, para hallar el real concepto de la Biblia, tienes que leer versos atrás, versos adelante, es decir, a eso se le llama leer el contexto del verso. ¿Para qué? Para que puedas entender qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Un solo verso no es suficiente. ¿Amén? Entonces, si nosotros solamente leemos el verso 16, decimos, Dios aborrece el divorcio. Cerrado, no divorcio. Pero miren, hermanos, si leemos nosotros el contexto, lo que vamos a encontrar allí, que este pasaje donde se menciona que Dios aborrece el divorcio, parece ser una contradicción, pues Dios lo permitió en la ley de Moisés. Fíjense ustedes el verso 1 de lo que hemos leído, perdón, el verso 11. Ahí vamos a encontrar el problema. ¿Sabe qué pasaba? El pueblo de Judá se había casado con la hija o con las hijas de un dios extraño. Eso es lo que estaba pasando. Judá, los hombres de Judá miraron, hermanos, a otros pueblos y los hombres dijeron, vamos a casarnos con esas mujeres. Esas mujeres tenían otros dioses. Entonces lo que Dios dice es que hizo Judá. Entonces los hombres de Judá hicieron lo siguiente: se divorciaron de las mujeres de su pueblo, es decir, el primer matrimonio, se divorciaron de ellas y corrieron a divorciarse de las nuevas mujeres de un pueblo extraño. Entonces, es allí cuando Dios dice, yo aborrezco el divorcio, es decir, ese divorcio. Entonces, cuando Dios dice, yo aborrezco el divorcio, está diciendo, aborrezco ese divorcio que has hecho para separarte de tu esposa e irte corriendo al otro pueblo a casarte con esas mujeres. ¿Y por qué Dios aborrecía, hermanos, ese divorcio? Porque obviamente mujeres que tienen otros dioses, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a enseñar a los hijos? ¿Adorar a Jehová, el único Dios? No. Iban a enseñarles a ser idólatras. Y mire usted el verso 15. Dice acá, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Miren por qué Dios aborrecía esto. Porque Dios buscaba una descendencia para Dios. La descendencia para Dios era solamente que el pueblo judío pueda casarse con las hijas de Israel. Es como lo que pasa ahora. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Si tú dices, no, este muchacho me gusta, o esta chica me gusta, o como a veces dicen, en la iglesia no hay, afuera están. Entonces se casa en yugo desigual con un hombre o una mujer que no ama, no teme a Dios. Entonces cuando llega febrero, ella se va a las yunzas, se va a las polladas, se va allí, y la pobre cristiana, tratando de adorar a Dios,
la pegan en la casa, la humillan, hermanos, y todo. Y Dios dice: ¿cómo mi pueblo me va a levantar una descendencia para mí si hay una mezcla? Eso fue lo que pasó allí. Por eso Dios dice: yo aborrezco el divorcio. Pero no está diciendo del divorcio propiamente, sino de ese divorcio de Judá. Judá se divorció para ir corriendo tras mujeres con dioses extraños. El verso 16 entonces nos dice que Dios odia el divorcio. En este contexto es de hombres que se separaron de sus esposas para ir, como les decía, tras otras mujeres. Allí terminamos con el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, que quede claro allí, no estoy hablando algo fuera de lo que enseña la palabra de Dios. Yo sé que a algunos les puede resultar un poquito, esto no está bien, que esto, que el otro. Ahí están los versos bíblicos. Estúdienlos. Ahí están. Estúdienlos en su amplitud. Entonces, que quede claro, en el Antiguo Testamento el divorcio no era pecado, era permitido. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a abrir Mateo 19, que es el pasaje donde aparece Jesús. Mateo 19, voy a leer este verso, este capítulo, no todo, pero los versos importantes ahí, que son los primeros versos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, miren, hermanos, estos fariseos astutos, querían tentar a Jesús y le dicen: ¿es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Astutos, ¿por qué? Porque ni siquiera en la ley de Moisés decía eso. Entonces van a Jesús y le dicen: Jesús, ¿es permitido que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa? ¿Saben por qué, hermanos? En el tiempo de Jesús, si la mujer quemó el arroz, el hombre, hermano, podía divorciarse. Así era en ese entonces. Si la mujer, hermano, de repente un día amanecía con sus patitas de gallo, el hombre decía: no, esta mujer no me gusta, entonces divorcio, te voy a dar la carta de divorcio, tú eres libre, yo soy libre. Eso pasaba allí en el tiempo de Jesús. Es decir, se divorciaban por cualquier cosa. Miren la tentación. ¿Qué pasaba si Jesús decía que sí? Se iba en contra de lo que el Padre había permitido. Vamos a seguir leyendo. El verso 4 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Un paréntesis aquí: solamente hay matrimonio hombre y mujer. No hay un tercer sexo. El matrimonio es hombre, mujer, Adán, Eva. No es como dicen Adán y Esteban, es Adán y Eva. Entonces Jesús dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, miren lo que dice Jesús: por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está hablando lo perfecto de Dios. Entonces los fariseos le dicen, entonces, miren, hermano, Jesús le menciona lo perfecto, le dice: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces los fariseos le dicen: pero entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Ahora ellos estaban buscando que Jesús desautorice a Moisés. Y Jesús le dice esto:
El verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió, no lo mandó, lo permitió. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio, es decir, en Génesis, cuando Dios creó el matrimonio con Adán y Eva. No era la intención de Dios que hubiese divorcios o separaciones. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? Verso 10, le dijeron sus discípulos. Miren, hermanos, los discípulos dijeron, decepcionados, dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, nos conviene casarse. ¿Saben lo que estaban diciendo los discípulos? Maestro, así no vale, ¿no? O sea, si no nos podemos divorciar, mejor no nos casamos, pues. Porque en ese tiempo estaba permitido divorciarse por cualquier cosa. Y ese concepto, ese chip lo tenían los discípulos también aquí. Y pensaban que Jesús se los iba a permitir. Verso 11. Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, fíjese el verso 3, lo que hemos leído. Los fariseos fueron con el propósito de tentarle. Lo que querían era hacer que Jesús tropiece. En el tiempo de Jesús solamente había 2 escuelas en cuanto al divorcio. Entonces, estas 2 escuelas enseñaban lo siguiente. Una escuela enseñaba que sí se podía divorciar por cualquier cosa. La otra escuela enseñaba que solamente se puede divorciar por adulterio. Ahora, en el verso 6, Jesús dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya les estoy diciendo, eso es lo ideal de Dios. Dios no quiere el divorcio, pero a causa, hermanos, de el corazón del hombre, se permite, pero no por cualquier cosa, como en el tiempo de Jesús, sino que Jesús también lo iba a reglamentar. El verso 7, le preguntan entonces ¿por qué Moisés lo permitió? Jesús contesta: por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Divorciarse no es algo del que uno se sienta satisfecho o que uno diga alegremente: ¿sabes qué? Yo ya me divorcié, tengo 2 divorcios. O sea, eso no causa orgullo, eso causa pena. Porque el divorcio significa que no has podido hacer una familia, levantar una familia, que has fracasado en levantar una familia. Quiero que te fijes en Mateo capítulo 19, verso 9. Mateo 19, verso 9. Dice: y yo os digo, esto dijo Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Entonces Jesús ahí recién va a reglamentar las causas del divorcio. No es por cualquier cosa. La traducción en la Biblia, la traducción en lenguaje actual dice así: Jesús dijo: yo le digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Eso es lo que dice esta versión. Otra versión que nos ayuda a entender es la Biblia en lenguaje, la Biblia al día. Dice: os digo que
solo, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, ¿cuál es el causal para el divorcio? ¿Cuál es? Adulterio. La palabra, cuando Jesús usa la palabra fornicación, en el griego es porneia. Porneia. De ahí sale la palabra pornografía, fornicación, adulterio. La palabra fornicación de porneia engloba a todos los pecados sexuales. Cuando usted lea, hermanos, 1 Corintios, va a encontrar ahí que en alguna Biblia dice inmoralidad sexual. Ahí está hablando de porneia. Es decir, todos los pecados que tienen que ver con aberraciones sexuales entran dentro de lo que es porneia. Ahí, por ejemplo, está el bestialismo, está el incesto, está la violación, está el adulterio, está la pornografía. Ahí está todo eso. Entonces, ¿cuál es el causal que Jesús enseña para que se rompa un matrimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El adulterio. Pero, hermano, no solo adulterio. Si un día la esposa llega a la casa y entra tranquilita a casa y de pronto descubre a su esposo que está violando a su nieta o a su hija, ¿qué va a decir la esposa? Eso es causal de divorcio, porque eso entra dentro de la palabra porneia. Así como hay esos casos, hay otros casos también. Entonces Jesús dice, solamente es permitido el divorcio cuando uno de los cónyuges ha cometido porneia, es decir, adulterio, violación, incesto, cualquier cosa. ¿Sí me han entendido? Entonces no es que la Biblia dice no al divorcio y ahí se acabó, cerremos la Biblia y vámonos. No. La Biblia da una causal. Jesús dio una causal. Solo por causa de infidelidad conyugal. ¿Saben, hermanos, por qué se permite el divorcio en este caso? Miren, Antiguo Testamento. Cuando un hombre o una mujer adulteraban, ¿qué pasaba con ellos? ¿Se acuerdan? ¿Ya lo estudiamos? Cuando un hombre y una mujer se encontraban en adulterio, ¿qué pasa? ¿Qué les sucede a ellos? Lo apedrean muerto, ¿cierto? En el Nuevo Testamento obviamente ya no apedreaban, pero si encontraban en adulterio el hombre o la mujer, había una muerte matrimonial. Es decir, ya no moría físicamente, pero eso era como una muerte a ese pacto que habían celebrado. Porque Dios aborrece ese pecado. Ahora, hermanos, un cristiano, si pasa eso en una familia cristiana, Dios espera que esa familia pueda ser restaurada y que lo primero que piense no sea divorcio, sino que lo primero que debe de pensar es Jesús. Restaura a mi pareja, restáurame a mí. Tal vez, Señor, oh Dios, cometimos errores ambos. Tal vez fue por mi culpa que yo lo empujé, no sé. Señor, pero bendice mi matrimonio. Es decir, le da la oportunidad a Dios de que Él sane y restaure el matrimonio. Amén. O sea, no es, me fuiste infiel, la Biblia dice, para acá, nos vamos a divorciar. No. Porque Dios no le agrada el divorcio. Sí lo va a permitir, pero en un matrimonio cristiano lo que debe de primar es el amor y el perdón. Así como este profeta Amós, que se casó con una prostituta. Estaban contentos unos cuantos años, de pronto a esta mujer que era prostituta vio a sus antiguos clientes y empezó de nuevo su antiguo oficio. ¿Y qué hizo Oseas? Oseas, Dios le habló y le dijo, vaya y trae a tu esposa nuevamente a tu casa. Pobre Oseas, yo no sé, hermanos.
Y Oseas va, hermano, trae a su esposa, la trae, la ama, la cuida, le provee. Pasan unos buenos años y esta mujer, un día que Oseas no está, esta mujer se vuelve, hermanos, a su antiguo oficio. Y Dios decía: Israel, Israel, así ustedes son conmigo. Cuánto yo les he amado y cuántas veces ustedes me son infieles a mí. Pero así como mi profeta perdona a su esposa, yo los perdono a ustedes. Ese es el amor de Dios. Es decir, si sucede un caso así duro, hermanos, en una familia cristiana, porque eso es algo, hermanos, muy duro, lo que Dios espera es que tú tengas el amor de Cristo en tu corazón. ¿Para qué? Para darte un tiempo y permitirle al mismo Señor que Él pueda sanar y restaurar tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay pecados que sí permite la Biblia que haya separación o divorcio. Son los pecados sexuales. Ya lo hemos visto. Levítico 20, verso 10, ahí está el verso que yo les decía, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En el Nuevo Testamento ya no hay, hermanos, una pena de muerte física, pero sí hay una muerte en cuanto a los votos matrimoniales. Ahora, algo más. Jesús dijo: esto, ¿no? Yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse ni casarse con otra mujer. Es decir, no es divorcio porque cocinaste mal, no es divorcio porque de repente tienes un carácter fuerte, feo, no me gusta. La vez pasada escuchaba, hermanos, que una mujer se quería divorciar de su esposo porque él no se bañaba. Entonces va a su pastor y dice: pastor, yo no aguanto a este hombre, yo le tengo que echar baldes de agua porque este no se baña. Estoy cansada años con esto, yo me quiero divorciar. El pastor, hermano, estaba impresionante. ¿Qué estaba lo que estaba escuchando? El pastor le dice: aguanta, báñalo, échale talco, no sé, pero no hay divorcio por esa causa. Es decir, no es por cualquier cosa. No es por cualquier cosa. No es porque un día el esposo dice: esta televisión es mía, yo me lo compré, me lo llevo a mi cuarto. Esa plata es mía. Si te has casado, el dinero es de los dos. Los bienes que has comprado es de los dos. ¿Por qué? Porque ya no son dos, ahora son uno en Cristo. Ya no es: este es mi hijo porque se parece a mí. No, hermanos, son de los dos. ¿Quiénes lo han hecho? Los dos. Los dos tienen que cuidarlo, los dos tienen que criarlo y los dos tienen que sustentarlo. Entonces no es me divorcio por cualquier cosa. Hay causa. La causa, que quede bien grabado, mis hermanos, porque ustedes lo van a escuchar en la televisión, lo van a escuchar en la radio. No divorcio. Y se están oponiendo a lo que estaba enseñando Jesús. ¿O es que somos más santos que Jesús? No. Pero la Biblia dice: si el hombre se divorcia de su esposa, pero no es por causa de infidelidad, sino por cualquier otra cosa, y este hombre dice: ya soy libre, me caso con una nueva mujer, la Biblia dice: está cometiendo adulterio. Y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Primera de Corintios 7. Verso 10. Acá vamos a encontrar al apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, es decir, es nuestro apóstol, en el sentido de que
Él fue levantado para enseñar a la iglesia no judía, sino a toda la iglesia del mundo que no son judíos. Él trajo la doctrina del Nuevo Testamento. Y miren, hermano, lo que enseña el apóstol Pablo. Si tienen 1 Corintios 7, verso 10. Miren esto, dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ojo, y si se separa, ojo, hermanos y hermanas, Pablo dice: yo no lo mando, lo manda el Señor. Dice: la mujer no se separe del marido, o también el marido no se separe de la mujer. Ahí le está hablando, hermanos, a un matrimonio cristiano. El verso 11 dice: y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está hablando de un matrimonio cristiano. Dice: la mujer no se separe del marido. Pero, miren, hermanos, ahí está. Dice: pero si se separa. La palabra separa o separación allí en el griego es chorizos. Y esa palabra significa rompimiento total del pacto matrimonial. Bien, continuamos. Dice: si se separa, quédense sin casar. Si usted, hermana, un día dice: ya me cansé de mi esposo, y el esposo dice: ya me cansé igual de ti, tiene que haber reconciliación, perdón, hermano. Pero cuando ya no se puede, en verdad, la Biblia dice: sepárense, pero no se vuelvan o quédense sin casar. El día de ayer sábado, yo conozco, hermanos, a un joven que tiene un ministerio de alabanza, toca muy bonito. Tiene un hijo de 12 años y una hija de 10 años. Él dice: pastor, ¿sabe qué? Ya con mi esposa tenemos 14 años, pero yo ya no quiero saber nada de mi mujer. Es más, dice, 4 años ya están viviendo en la misma casa, pero en cuartos separados. Y cuando escuchaba eso, decía: no sé qué tendrá, o sea, ¿qué pasa aquí? Dice: pastor, ¿sabe qué? Yo estoy comprando una casa al nombre de mis hijos porque yo me voy a separar. Y le pregunto: ¿y por qué? Porque, dime la verdad, ¿tú has sido infiel a tu esposa? No. ¿Tu esposa te ha sido infiel? No. Entonces, ¿por qué te quieres separar? Y dice: yo me casé no por amor. Me casé porque vino el hijo. Me casé porque sus pastores de ella me decían: tienes que casarte, tienes que casarte. Y si quieres tocar al frente, quieres ejercer el ministerio, tienes que casarte. Y él decía: pastor, ¿sabe qué? Mi anhelo era servir al Señor. Pero de pronto me di cuenta que mi esposa ya iba a tener un bebé, entonces yo también quería darle a mi bebé un padre. Entonces yo me uní, pero ¿sabe qué, pastor? En el matrimonio yo quería decir no. ¿Por qué? Porque yo no la amo, pastor. Ha pasado los años. Mi hijo ya tiene 12 años. Yo no la amo. No me provoca tocarla. No me provoca. No la amo, pastor.
pero ya has recibido consejería. Dice, sí, hemos recibido consejería. Pastor, pero por favor, la verdad, ¿qué dice la Biblia? Porque ¿cuál es mi caso? Porque yo no quiero estar con ella. Nos llevamos bien, yo puedo ser su amigo, todo, pastor, pero como esposo, marido y mujer, no podemos. ¿Y qué piensa ella? Ah, pastor, ella sí me ama. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice, para casos así, es que hay casos y casos en realidad. Y uno no puede decirle, estás obligado allí a quedarte allí. Hermano, hay casos y casos. Y el apóstol Pablo se encontraba con esos casos. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Ah, si se separa, quédate sin casar. Y le digo, ¿estás dispuesto a eso? Eres joven. ¿Quieres quedarte sin casar? Porque eso es lo que la Biblia dice. Él dice, pastor, yo estoy capaz aún, en sus palabras, yo soy capaz de volverme eunuco. Yo no quiero vivir en mi casa. Voy a pasar la mantención, todo lo que se me tiene que pedir, yo doy. Casos difíciles, hermanos. Casos donde uno no puede decir de repente, tienes que estar allí, que esto y que el otro. Una mujer va a su pastor y le dice, pastor, nadie sabe esto, pero yo llego a mi casa, mi esposo se dice cristiano. Es más, ustedes le han dado un cargo a mi esposo, pero ¿sabes qué? Mi esposo a mí me golpea. Mi esposo me pone la mano. Ustedes no saben eso, pastor, pero yo ya no puedo aguantar ya esto. Mi esposo a mí me pega y yo me quiero separar de mi esposo. ¿Saben lo que le dijo el pastor? Hermana, oración y ayuno. Dios puede cambiar los corazones. Dios sí puede cambiar los corazones, sí. Pero puede aparecer esta mujer muerta en cualquier momento. ¿Qué hace la mujer? Tiene que orar, sí. Tiene que buscar a Dios, sí. En esos casos, hermanos, lo que a veces uno tiene que hacer es decir, hermana, entonces tómense un tiempo. Tómense un tiempo, cada uno en su tiempo. Sepárense, no se divorcien, sepárense, tomen su tiempo, busquen a Dios, oren a Dios, vamos a hablar con el hombre, sepárense, pidan allí consejería, busquen a Dios, Dios puede obrar en el tiempo. Pero hermanos, cuando ya realmente es un hombre que no responde a los consejos de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Que siga allí? ¿Y qué pasa si es un drogadicto el esposo? ¿Que siga allí? ¿Y qué si es alguien que tiene antecedentes de violación? ¿Que siga allí? Por eso el apóstol Pablo se encontraba con casos así. Y el apóstol Pablo decía, mujer, hombre, te quieres separar de tu esposo, pero si tú te separas, no te puedes volver a casar. ¿Por qué? Porque la separación no es por causa de ¿qué? Esta separación no es por causa de ¿qué? De adulterio. Entonces, como no es por causa de adulterio, no puede casarse con otra persona. Se puede separar, pero no casar. ¿Por qué? Porque no hay una infidelidad allí. Y lo que rompe un matrimonio es la infidelidad conyugal. Sea adulterio, fornicación, incesto, violación y cualquiera de esas cosas que tienen que ver con la palabra porneia. Hasta aquí, ¿me han entendido, hermanos? Pero fíjese ahora el verso 12, 1 Corintios 7, verso 12. Ahora miren lo que dice. Y a lo demás yo digo, no el Señor. ¿Qué pasó aquí? En el verso 10 dice, mando no yo, sino el Señor. Y en el verso 12 dice, ahora yo digo, no el Señor. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo va a dar su propia opinión, pero no es la opinión de Jesús. Nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada
por Dios. Lo que el verso 10 y 11 está hablando, le está hablando a un matrimonio cristiano dentro de la perfección de Dios. En el verso 12 el apóstol Pablo, inspirado también por el Espíritu Santo, porque este caso no lo habló Jesús, por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él va a hablar aquí. Quiero que me entienda esto. Jesús no habló de este caso que vamos a tratar ahora. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ahora yo voy a mandar. No Jesús, porque él no habló de eso, pero yo voy a hablar de eso. Miren lo que dice el verso 12. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandona. Jesús no habló de eso, por eso el apóstol Pablo dice, ahora yo voy a hablar de esto. Ahí está hablando de lo que se llama matrimonios mixtos, cuando uno solo de la pareja es cristiano o cristiana. Entonces Pablo dice, si algún hermano tiene alguna mujer o alguna hermana tiene un esposo que no es creyente y el esposo consiente en vivir con ella, dice, no lo abandones. Hay hermanas que dicen, porque he escuchado, hay hermanas que dicen, mi esposo no es cristiano y cada vez que él se acerca a mí, me siento mal. ¿Cómo me va a tocar este hombre que no es santo? Yo soy una hija de Dios, así que si me vas a tocar, entrégate a Cristo. ¿Qué tal, hermanos? Chantaje. Y el hombre se enoja y dice, no te doy para la semana, pues. Pasa, hermano, pasa. Mi amor, llegaste a la iglesia, ven para acá. Apártate, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera. Y el hombre, hermano, pobre hombre, o sea, ¿qué pasó? Ojo, no actúen de manera errada, porque la Biblia no enseña eso. Entonces la Biblia dice, si tú eres cristiano y tu esposo dice, está bien, vaya a tu iglesia, de repente yo voy a ir otro día, o no me hables todavía, ya en su tiempo. Es decir, el esposo no hace problema, la Biblia dice, no te apartes de él. O mujer, no te apartes de tu esposo. Si tu esposo no quiere venir a la iglesia, pero consiente en estar contigo, no lo dejes o no lo abandones. Pero ¿qué más dice? Verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, lo mismo, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Un cristiano, un esposo o esposa cristiana única, por causa de él o ella, su casa está en bendición. Sus hijos reciben la bendición de Dios. Si no es así, la Biblia dice, serían hijos inmundos. Terminamos con el verso 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo tú a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? El verso 15 dice, miren, hermano, lo que dice el verso 15, y con eso vamos a terminar. Si el incrédulo, es decir, el esposo o la esposa no creyente, se separa, ¿qué dice la Biblia? Sepárese. Casados mixtos. Es un matrimonio mixto. Un cristiano, un no cristiano. Es decir, uno de los esposos no es cristiano. Casados. ¿Por qué? Porque ahí la Biblia habla de separación. Y ya les dije, en el griego es la palabra chorizos, que quiere decir ruptura total de un pacto matrimonial. Entonces la Biblia dice ahí, verso 15, si el incrédulo se separa, dice que se separe.
Pues no está el hermano o la hermana sujeta ¿a qué? A servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Entonces si el hombre incrédulo dice, ¿sabes qué? Me separo de ti, que esto, que el otro. Obviamente uno no quiere eso, porque ya hemos visto que el ideal de Dios es no separación. Pero si el hombre, hermanos, se quiere separar, la Biblia dice, mujer, que se separe. Porque ¿por qué vas a estar viviendo en esclavitud? ¿Por qué vas a estar viviendo con golpes, con tantas cosas? Toda la Biblia dice que se separe. Ahora, hermanos, muchas mujeres dicen, no, yo lo voy a convertir, yo voy a hacer esto y él va a volver a Cristo, o se va a volver un cristiano, y soporta golpes, soporta maltratos años tras años, y ella todavía allí. La Biblia dice, es más, hay un verso bíblico que dice, tú y tu casa serás salvos, Señor. Y en la noche, golpe. Señor, pero tu palabra dice, lo vas a convertir, porque la palabra dice, tú y tu casa serás salvo. El hombre escucha que están orando por él, no ores por mí, golpe. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo? Dice, ¿qué sabes tú, mujer? Si quizás será salvo tu marido. ¿Sabes si será salvo tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si será salva tu mujer? Es decir, vas a aguantar cuando él ya se quiere ir. ¿Por qué lo vas a retener? Dice el apóstol Pablo. Y cuando se va, hay un tiempo. A lo mejor este hombre reflexiona, a lo mejor no. Pero el apóstol Pablo desea que su pueblo, el pueblo de Dios, no esté en esclavitud. Amén, hermanos. Ahora, cuando usted encuentre a una persona con unos casos así, usted tiene que aconsejar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. 1 Corintios, voy a terminar ahora con esto. 1 Corintios capítulo 7 estábamos viendo. Verso 39. El verso 39. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre está para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahí le está hablando a cristianos. Entonces algunos dicen, ahí está, la Biblia dice, para poder casarnos con otro tengo que esperar a que mi esposo muera, o a que mi esposa muera. Este verso está hablando y dice, la mujer está casada, dice, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero allí el apóstol Pablo no está contemplando la causal de adulterio o de infidelidad. Porque si hubiese ese caso, sí se podría, ¿qué cosa? Divorciar. Entonces el apóstol Pablo dice, la mujer que está casada no puede tomar otro marido. ¿Por qué? Porque obviamente está casada con su esposo, si no ha muerto. Su esposo no ha sido infiel, tú no has sido infiel. Están casados. ¿Cómo vas a pensar en otro esposo? Espera que muera. Haz algo para que muera. Pero no puedes salir de casa diciendo con un cartel, estoy libre, ¿no? Estoy disponible, con luces de neón allí para que lo vean. Estoy libre, y el Señor dirá, no. ¿Por qué? Porque tu esposo está vivito y coleando. Entonces, si tú haces eso, serías un adúltero o una adúltera. Yo espero, hermanos, que estos versos le hayan ayudado a usted a entender la amplitud de lo que la Biblia dice respecto al adulterio. Quiero terminar, hermanos, con el verso verso 39, pues, ¿no? Dice, una vez que su esposo muere, la mujer es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
¿Por qué no va a buscar, hermanos, ahí a alguien que no es cristiano? Porque eso ya sería también pecado, pues sería casarse en yugo desigual. Entonces, a las preguntas que yo hice al inicio, usted ya puede darle una respuesta bíblica, no basada en creencias o en cosas que escuchamos, sino, hermanos, debe de ir a la palabra de Dios. Esta palabra le va a enseñar a usted. Ojo, no es un solo verso. Un solo verso no hace una doctrina. Son todos los versos posibles que nos ayuden a entender lo que es el matrimonio, o en este caso, el divorcio. Que el Señor nos ayude y que en la casa de Dios no ocurran, hermanos, casos de divorcio, porque obviamente eso duele el corazón de Dios, duele el corazón de los hijos, duele el corazón de una iglesia cuando hay divorcio, porque lo primero que debe primar es el perdón, la restauración. Solamente se recurre al divorcio ya cuando se agotan toda posibilidad de reconciliación. Entonces el pastor le dice: hermano o hermana, reconcíliate, perdónense, lleven este curso de matrimonios, oren juntos, salgan juntos, o vamos a hacer las cosas juntas. No, ya no quiero nada. Hermano, por favor, no, nada. Entonces cuando, hermano, ya realmente no hay, hermano, posibilidad, entonces ahí la Biblia dice: mejor divórciense. Si ha habido adulterio, hay motivo para hacerlo. Amén, hermanos. Quiero que inclinen su rostro.